Madre mía, la que se lió en el chiringuito. Yo, sinceramente, no esperaba escuchar esto, porque esta noche han presentado a José Mourinho como el hombre que viene a acabar con todos los privilegios de la plantilla y del vestuario. Mano dura, autoridad total, decisiones incómodas y un mensaje muy claro para las estrellas del equipo. Aquí se acabaron las excepciones, se acabaron las vacas sagradas y las tonterías. Lo que se ha dicho sobre Kylian Mbappé, Vinicius y sobre quién manda realmente en el Madrid va a traer cola. ¡Empezamos! Vamos directamente con la primera reflexión que hace Edu Aguirre y Congo, porque para mí es una de las más importantes de todo el debate y donde vemos el futuro de José Mourinho, cómo va a actuar en este Real Madrid que tanta ilusión nos está haciendo, por lo menos a algunos. ¿Te gusta Mourinho, Congo? Don Mou, claro. Viene a poner orden. No hay orden en ese vestuario. No, no es tanto orden en el vestuario, yo creo que es la situación entera. La situación entera en buscar la situación más idónea para el Madrid. Creo que él ahora viene a aportar eso que se necesita, porque el tener un sistema de juego, traer los jugadores que tú quieres para ese sistema de juego, y el darle la tranquilidad al presidente y a la afición, yo creo que es una coctelera que ahora mismo es lo que se necesita para que el Madrid vuelva a resurgir, porque no está bien. Una persona muy cercana a Mourinho me contaba hace unos días que nos vamos a sorprender del Mourinho que va a venir. De la forma como va a venir, sí, es verdad. De la forma en la que va a venir. ¿Qué sentido? Que mano dura, jugadores en los que no han ganado nada 2 años, ese vestuario es un descontrol, tiene que poner orden, tiene que echar a 4... Nada. Va a venir a gestionar una super plantilla. Claro. Es lo que dice Mourinho. Tengo que gestionar una super plantilla. Hay jugadorazos. No quiero quitarme ninguno de en medio. Quiero hablar con todos. Quiero verlos a todos. Quiero ver cómo los primeros meses se desenvuelven. Me dicen que en lo que no ha cambiado seguro es que él va a estar a las 7, 8 de la mañana en Valdebebas y habrá muchos días que salga después de cenar o incluso que duerma ahí. Y que va a elegir a los jugadores que quiere. Que ya está eligiendo, como dijo Diego Plaza, a los jugadores que quiere y está teniendo contacto con todo el staff, pero sí me hablan de gestionar ese vestuario, de entrar con mucha mano izquierda, intentar trasladar sus ideas, convencer a esos jugadores, y si estamos en el mes de septiembre, octubre, y hay ciertos jugadores que no hacen caso, no le va a temblar el pulso en tomar decisiones. Él tiene... O sea, no va a ser un Mourinho del último año del Madrid, que No, es tú y señalaba, ¿no, Diego? Los va a... Familia, veremos a la primera curva, quería comentar esto, veremos a la primera curva si Mourinho no va a poner a todos a rajatabla o no. Veremos qué hace cuando pierde 2 partidos consecutivos o no, cuando no haya gol, veremos los movimientos que hace, porque Mourinho, si algo ha hecho y por algo ha destacado, es por los giros que puede tomar de vez en cuando la plantilla y cómo puede dar la vuelta y levantar al equipo, que eso es importante, que si no marca el gol y si Mbappé y Vinicius no se conectan, vosotros tranquilos que pronto hace 2, 3 movimientos en el descanso y los cambia, ya veréis, es una manera también de motivar, ¿no? Como le hace Luis Enrique, que es lo mismo que admite Dembélé, ¿no? Que si no corres, te sienta, que si no te desmarcas, te sienta, que si no te muestras pues una actitud agresiva, una actitud ofensiva, una actitud de trabajar, de luchar, te sienta, pues como tiene que ser, o como hace el propio Hansi Flick, que los del Barcelona es que vuelan, al lado de los nuestros, de los jugadores de Real Madrid, vuelan muy, ya sé que muchos son jóvenes, son gente joven, son gente de la casa, que tiene mucha hambre, que aún no han ganado nada a nivel Europa y por eso muestran tantas ganas y tanta ambición, pero llevan muchos años dándolo todo y bueno, estuvieron cerca de la final, no les cuadró, también hay equipos mucho más poderosos actualmente que Real Madrid y Barça, pero veremos al tiempo. Veremos al tiempo dónde llega el Madrid y dónde llega el Barça. Por ahora, está 2 escalones por encima del Barça. Por ahora, hay que ver la temporada con el vuelo de José. Convencer. Porque el respeto, a diferencia a lo mejor de otros técnicos con menos experiencia que han entrado en el vestuario del Real Madrid, no necesita ganárselo. Claro. En el momento en el que entra Mourinho a ese vestuario, los jugadores ya le van a respetar. Por lo tanto, lo que quiere es convencerlos. El jugador que no sepa o no esté convencido de lo que supone ser jugador del Madrid, las 24 horas del día, del esfuerzo que conlleva dentro y fuera del campo, pues Mourinho se lo va a hacer ver. Que luego, efectivamente, como dices tú,
las cosas no salen o los jugadores no se comportan como deberían, pues evidentemente Mourinho va a tomar las decisiones que él crea que son pertinentes. Pero no va a llegar a ponerlos a, venga, ahora a correr y ahora vais a presionar como bestias durante la pretemporada para que aprendáis, para que sufráis. No, va a convencerlo porque él tiene de sobra experiencia, capacidad de gestión y a lo mejor le va a coger, se me ocurre, esto es una cosa muy mía, a lo mejor coge a Mbappé y le dice, mira, tú eres el mejor del mundo, pero ser jugador del Madrid conlleva muchas más cosas. Y hay ciertas cosas que tienes que aprender a llevar. Goza con una tienes que ventaja. Si hay convencerle. alguien en... Goza, Creo que goza- puede convencer a todos. goza con una ventaja. Me costaría que hiciera presionar a Mbappé. Yo creo que- me cuesta creer Mira, Yo creo que haga presionar a Mbappé. Creo José que le va- Mourinho- Me cuesta, porque Mbappé es Mbappé. sí, pero Y Luis Enrique, pero- Qatar, el rey No fue tal, capaz. ha ido a su bola siempre. Es buenísimo, es pero Mbappé. Mbappé ha ido a su bola. Yo veo más a Mourinho pasando la mano por la espalda e intentando que no se salga mucho del camino, pero haciendo un... ahí se juega, pero- se juegan pero- mucho los dos, Yo ¿eh? creo que le va a hacer entender lo que supone, es a otros, lo que creo supone yo. el Real Madrid. Sí, Pero, seguro, Edu, pero es cuando que Mbappé decimos- no va a correr. Pero, Edu, es que el que tú te tiene que estás correr centrando creo que son solo otros, en no correr. Mbappé. Yo me centro en todo. Ah, vale, sí, O sea, claro. Sí, vale. cuando decíamos algunas veces esta temporada pasada de no, es que Mbappé, el Madrid no ha entrado en él. Y no entiende todavía, después de 2 años, qué supone ser jugador del Madrid, dentro y fuera. Goza Yo con una creo que ventaja. Mourinho le va a hacer entender, a través del convencimiento, no del látigo, qué supone ser jugador del Madrid, dentro y fuera del campo. Mira, Diego, yo te digo una cosa, cuando no funciona el hacer creer, porque al final Luis Enrique, otra cosa no, pero a mí yo escucho charlas de Luis Enrique, escucho redes de prensa, escucho pues cómo motiva a sus compañeros, al vestuario, y me motiva hasta a mí. ¿Y tú crees que José Mourinho no lo va a intentar? ¿Tú crees que Luis Enrique no lo intentó motivar con charlas positivas, con un staff súper preparadísimo, intentando indicarle qué tendría que mejorar para hacer al Paris Saint-Germain campeón de Champions, que lleva 2 consecutivas? Yo creo que Mourinho, no lo digo por mal y a lo mejor me llamáis de todas y tal, pero yo creo que le va a poner látigo. Va a poner látigo porque Luis Enrique también se lo puso a Dembélé y voló. Y con Kylian Mbappé no podía poner ese tipo de látigo porque tendría problemas, supongo, que con la gente que estaba encima, ¿no? Esperemos que Florentino Pérez no le ponga esas pegas a Mourinho, que ya sabemos un poco cómo funciona aquí el bueno de Florentino, ¿no? Que no tengo críticas porque sabéis que yo lo quería como presidente, pero tiene esas pequeñas curvas que yo creo que no nos gusta una pequeña parte de la afición, ¿no? Y nada, vamos a seguir ahora con el tema del chiringuito, que está muy interesante. Recordar, dar like, compartir, hipear, dejar vuestro comentario y sobre todo si queréis ver más contenido así, súper divertido, súper chulo y sobre todo donde veáis análisis, donde veas a una persona objetiva y donde, bueno, te entretengas, activa la campanita. Pero José Mourinho viene con una ventaja. Yo creo que yo estoy contigo, creo que no vas a hacer presionar a Mbappé. Mbappé es un tío que te marca 40 goles y eso lo va a explotar perfectamente Mourinho. Creo que los que tiene que hacer presionar es a otros. Tiene que hacer presionar a Vinicius cuando no se tenga balón. Creo que tiene que hacer o tiene que convencer a Bellingham que corra con lógica, que no corra por correr, que presione bien, y al resto de jugadores. Al único que creo que no va a poder y creo que tampoco debe insistir en eso es en Mbappé. Pero creo que sí que tiene que cambiar, por ejemplo, la mentalidad de Vinicius, tiene que cambiar la lógica de correr de Bellingham y de otros jugadores. Tú estabas hablando de ese duelo que tiene con Mbappé, que es muy especial, por el casting que ya ha hecho Mbappé, ¿no? Por lo que ya ha pasado de filtro. Ahí se juegan mucho los dos. Ahí se juega mucho Mourinho y se juega mucho Mbappé. Mira. Eso no puede... Se juega más Mbappé que Mourinho. Bueno, goza con una Pero ventaja. Mourinho también y el Madrid está... Ahí se juegan los dos muchísimo. Joder. Muchísimo. Eso Es el pulso que el entrenador sabe que tiene que hacer con la pieza más importante en cuanto a que es el más escurridizo, el que menos ha metido y se ha ido de todo el mundo. Igual que en la hierba, se ha ido en despachos, se ha ido en protocolos, se ha ido en todos los sitios. Es el punto importante que tiene Mourinho con Mbappé y Mbappé con Mourinho. María. Totalmente. Mourinho llega con una responsabilidad tremenda. Quien se piense que llega y no tiene que demostrar nada está muy equivocado, muy equivocado. Y yo creo, decía Alex, no, tiene que hacer presionar al resto. Pues por supuesto que sí. Tú tienes que recuperar al mejor Vinicius, al mejor Bellingham, pero si Mourinho llega haciendo una excepción con Kylian Mbappé, para mí se estará equivocando, porque creo que las excepciones son es lo que ha lastrado la temporada en el Real Madrid. Y estoy de acuerdo en que no va a llegar con el látigo,
pero porque no lo necesita. Han pasado los años, es una persona mucho más madura y la simple figura de Mourinho ya genera un respeto. Pero yo no hablo de excepción, es que creo que no es una excepción. Que es que creo que no se necesita hacer presionar a Mbappé cuando tienes al resto de jugadores trabajando. Que no lo vas a conseguir. Bueno, yo creo que no. Yo creo que Mbappé tiene que ser ayuda en defensa. Mira, hay una cosa muy importante aquí. Hay una cosa muy importante. José Mourinho llega en un momento donde el Madrid viene con 0 títulos. Aquí han venido otros entrenadores. ¿Qué pasa? Que Xabi Alonso no venía con intención de gestionar, no venía con personalidad. Xabi Alonso no venía con ganas de trabajar mucho. Lo que pasa es que Mourinho tiene una ventaja, que a Mourinho sí le van a dejar gobernar el vestuario. Y le van a dejar gobernar el vestuario porque Mourinho tiene piel de tortuga en el vestuario. Va a venir con perfil bajo. Ya te digo que va a venir con perfil bajo. Va a empatizar con Mbappé. Va a empatizar y va a armonizar con Mbappé. Mucho. No sé los resultados, cómo serán los resultados, pero lo que sí te digo es que el líder y el que va a gobernar el vestuario se llama José Mourinho. ¿Por qué? Porque José Mourinho va a tener lo que no han tenido otros entrenadores. El apoyo de la cúpula. Porque a José Mourinho le van a respetar porque saben que arriba le respetan. Pero el Madrid Totalmente, Pipi, totalmente. Y más sobre todo, necesitamos un sistema, un plan y una idea de juego. Y nada de pasearse por el campo. Necesitamos eso. Y hambre competitiva. Y si no corren, y si no se mueven, y si no buscan la triangulación, y si el lateral no baja para defender, y si el centrocampista no apoya a los centrales, como pasó esta temporada, banquillo. Eso es lo que hay que tomar. Y aparte, la directiva, Chitón, que trabaje y que lo haga lo que mejor hace hacer, que es liderar cualquier equipo, cualquier plantilla. Lo único. Y la ventanilla esa no va a estar abierta, Lo la que tú dices, único- Pipi. Muy bien, Pipi. Lo único que creo que no le favorece es el tiempo. Me parece que el Real Madrid no tiene tiempo. Decías tú hace un momento, septiembre, octubre, no funciona el equipo, no funcionan los jugadores. Yo es lo que creo, que en septiembre, octubre ya es muy tarde para ver algo del Real Madrid. Pero la gran ventaja es que mientras que a Xabi Alonso le fichó, bueno, la gente que está alrededor del presidente, a este le ha fichado el que manda, que es Florentino. Y a lo mejor tiene un poco más de cuerda si el Bernabéu aguanta esa cuerda. ¿Tú crees que si ocurre un capítulo como el que ocurrió con Vinicius, no se gestionaría de otra forma como se gestionó? Evidentemente, claro que sí. ¿Por qué? Porque Mourinho va a tener el respaldo del superjefe. Porque Vinicius no se lo hace a Mourinho. Mourinho lo que tiene, Pipi, es que Mourinho no necesita presentaciones, no necesita currículum, no necesita ganarse el respeto y no necesita demostrar nada. Tiene títulos, tiene experiencia, tiene autoridad. Y por eso yo recuerdo las palabras de Diego Plaza, no sé si las escuchaste, estuviste atentos, lo que dijo al principio del vídeo. Creo que veremos una versión diferente de Mourinho, que es más psicológica, más encima de los jugadores, más inteligente y sobre todo más enfocada en convencer que en imponer. Y esto es importante porque muchas veces la gente cree que el liderazgo significa gritar más fuerte. Y no. Los mejores líderes muchas veces son los que consiguen que los jugadores hagan cosas porque creen en ellas, que es lo que hace José Guardiola y Luis Enrique. No porque tengan miedo ni sientan la autoridad del entrenador. Y esa puede ser una de las claves más importantes del nuevo mundo. Por ejemplo, la grada. Empieza por ahí. A ver Empieza la porque grada. Vinicius no se lo hace a Mourinho. Efectivamente. El primer respaldo verdaderamente importante. Esa es la primera. Totalmente. La primera es esa, no se lo hace. ¿Por qué? Porque tiene respeto. En el Madrid 2026. Enseguida lo voy. El primer respaldo verdaderamente importante en el Madrid 2026 lo necesitan el vestuario con los jugadores, porque efectivamente hay un problema con el tiempo. El problema se llama tiempo. El principio de autoridad lo tiene Mourinho. Claro. Ese principio de la autoridad lo tiene, no tiene que explicarle a nadie nada. Tiene además también el conocimiento de lo que es el Madrid en las buenas y en las malas. Y yo creo que Mourinho sabe que ahora mismo necesita cualquier cosa menos la división que él en buena parte generó en la etapa final. Creo que ahora el madridismo es capaz de perder cierta memoria y estar con Mourinho. Pero el principal respaldo y apoyo está en los jugadores. Mourinho necesita la ayuda de los jugadores y los jugadores necesitan la ayuda de Mourinho. Creo que nos equivocamos si pensamos que esto gira en torno a que le haga correr a Mbappé. Mbappé es una cosa y luego el Madrid debe volver a ser un equipo con personalidad futbolística en el campo. Quiero saber a qué juega el Madrid. Quiero saber a qué juega el Madrid. Hablas de los jugadores. Mourinho va a exigir a los jugadores, pero Iba a decir, está muy bien esto, Pedro el Leo. deportivo vamos a funcionar, vamos a trabajar,
pero esto es dentro del vestuario. Y lo primero que va a hacer es hacer un equipo. Y que si los golpes se los lleva Mourinho, pero los jugadores luego no pueden ir a hablar con uno, hablar con otro, que es lo que ha pasado esta temporada. Lo primero que va a hacer es blindar. Tiene que blindar eso con Mourinho no va a pasar, ¿eh? Iba a decir el Madrid, pero voy a decir Florentino ha resucitado a Mourinho. Porque si repasas todas las temporadas anteriores, no ha certificado pues una buena temporada en ninguna de las que ha tenido. Pipi dice que va a entrar, y tú también, Edu, que va a entrar, digamos, para seducir a los jugadores. Convencer. Seducción, ¿no? Sinónimos, más o menos. Pero es que estos también creen... Yo creo que en ese vestuario, si entras blando, sales rápido. Claro. Y yo a él no lo veo blando. Si lo viese blando, supongo que tendrá la inteligencia suficiente para aprovechar esta oportunidad. A ver, está claro que lo de Mourinho sí que suena muy bonito, suena interesante. El problema que tienen, y yo estoy muy de acuerdo en eso, en Edu, que no tiene 6 meses de margen. Aquí tiene que, si empieza en septiembre, en agosto, el 15 de agosto la Liga, el 31 de septiembre el equipo ya tiene que funcionar. Tiene que funcionar sí o sí, porque el equipo está claro que ha perdido autoridad, ha perdido personalidad futbolística. Y precisamente por eso consideran que Mourinho puede ser la solución. Por eso muchos lo estábamos pidiendo. Un tipo Mourinho, por eso pedíamos a Jürgen Klopp, pedíamos a Antonio Conte, pedíamos a una persona que fuera autoritaria, que recuperara la competitividad desde el día 1, recuperara la jerarquía, porque es lo bueno que hizo Hansi Flick en el Barça, ¿no? Porque recordar que el Barça venía de estar destrozado con Xavi Hernández, donde cuando pasaba del minuto 55-60, el equipo se hundía como nunca y al final cualquier equipo le remontaba y le levantaba el marcador. Y nosotros nos ha pasado con el bueno de Arbeloa y nos pasó con el último mes y medio de Xabi Alonso. Y por eso el Madrid no puede esperar. El Madrid tiene que responder desde el primer día. Y quiero volver a saber a qué juega este Real Madrid. Porque al final quiero una manera de jugar, sea el contragolpe, sea el dominio, sea un juego rápido, a cualquier cosa. Pero quiero tener una identidad de juego y que esa identidad te dé importantes victorias y te dé títulos y te dé lo que necesitamos, que es tocar hierro, tocar plata. Veremos a ver el resultado, pero yo creo que este es uno de los pocos entrenadores que puede levantar a un jugador como Vinicius, a un jugador como Bellingham, motivar a una persona como Fede Valverde, sacar las uñas a Kylian Mbappé, mostrar la garra como jugadores como Endrick, como Brahim, como Arda Güler, como Álvaro Carreras, que ya sé que no cuenta mucho con él, que estuve mirando hoy, y es de las posibles salidas del verano, pero no podemos confiar en Fran García ni en Mendy. ¿En qué vamos a fichar? ¿Dos laterales izquierdos? Yo confiaba un año más en Álvaro Carreras porque creo que tiene margen de maniobra, margen de evolución, y que es un jugador que ya demostró un buen nivel en el Benfica. Un buen nivel en Portugal, donde él también destacó hace un mes. O sea que démosle tiempo, recuperemos la ilusión, creamos en José Mourinho, tengamos fe y démosle de margen 2, 3, 4 meses y veremos el resultado. Y si no, pues tendrá que irse el 99% de las personas que rodean a Real Madrid, porque 3 años en blanco no nos aguanta ni el bueno de Florentino Pérez y aparecerá el Enrique Riquelme con Haaland en una mano, con Rodri en otra, con Lamine en otra mano y no sé. Vendrá con un saco de estrellas y al final, pues pasará lo que pasará. Muchísimas gracias por verme, dejarme en la caja de comentarios si pensáis igual que yo o que el chiringuito, darle un like, compartir, hipear y sobre todo activar la campanita para no perderte más vídeos brutales así. ¡A la Madrid!